Si te dijera que pedirle al votante que sea completamente racional es pedirle algo que no existe. En el video anterior hablamos de la necesidad de un voto más racional, pero hoy quiero aclarar algo. El votante perfectamente racional no existe. Y eso no contradice lo anterior, lo hace más realista, porque no se trata de eliminar la emoción, se trata de no dejar que la emoción decida sola. También vamos a tratar de romper ciertos mitos. Ejemplo, un mito fuerte es aquel que se tiene de los países con altos índices de compra y lectura de libros, países europeos, por ejemplo. Si bien estos países tienen una cultura política basada en el seguimiento a programas de gobierno, no son inmunes a las emociones, no son inmunes a la emoción. Esto lo prueba el auge documentado de movimientos progresistas, populistas, nacionalistas, etcétera, que muy a pesar de ser originados en sociedades instruidas, el miedo, la identidad, el sentido de pertenencia siguen siendo motores electorales poderosos. Otro punto vendría siendo el sesgo de confirmación. Vea, una persona que lee mucho, pero solo lee aquello que refuerza lo que cree, no está siendo más racional, sino que está sofisticando sus prejuicios. Hay algo que debemos entender. El votante racional como ideal general es un mito. Nos han enseñado y también hemos replicado esa enseñanza que una buena democracia necesita de ciudadanos que analicen propuestas, que comparen programas de gobierno, que escuchen debates y tomen decisiones informadas. Y eso suena bien, pero en la práctica la mayoría de las personas no decide así. Y no porque sean ignorantes, no porque no les interese el país, sino porque son humanos. En ese orden, el economista Bryan Caplan, en su libro El mito del votante racional, traducido al español, plantea algo incómodo, pero muy potente. El votante no solo está desinformado, el votante tiende a ser sistemáticamente irracional. ¿Y qué significa eso? Que las personas no siempre buscan la verdad, buscan creencias que les hagan sentido. Caplan introduce una idea clave. La irracionalidad es racional. La irracionalidad es racional. Suena contradictorio, pero no lo es. Porque en política el voto individual casi no cambia el resultado. El costo de equivocarte es mínimo y el beneficio de creer lo que quieres creer es alto. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Según Caplan, se queda con el resultado más cómodo, con lo que refuerza su identidad, con lo que le genera tranquilidad y con lo que encaja en su visión del mundo. Ahora, no es que debamos dejar de buscar la racionalidad, pero sí debemos entender algo clave. La emoción no es un error del votante, es parte del sistema. El problema no es que la gente sienta, o sea, el sentir en la gente no es el problema. El problema es cuando no hay propuestas claras, no hay contraste de ideas, no hay debate real, porque ahí la emoción queda sin control. En esos escenarios, la emoción queda sin control. Ese es el problema. Ahora, todo conecta con lo que estamos viendo en el panorama electoral presidencial actual, en donde la estrategia, porque es una estrategia, de la narrativa dominante ha llevado a que los candidatos eviten debates, no contrasten propuestas o se queden en el discurso de tarima, se queden en la narrativa efervescente de la tarima. ¿Por qué?
porque entienden algo muy bien. Como candidatos, como estrategas, entienden algo muy bien. El votante no decide por argumentos. Los argumentos no son la fuerza en el votante. El votante decide por percepción. Y si tú como candidatos controlas la percepción, no necesitas exponerte a un debate. Así de claro. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque esto no es una invitación al conformismo, ni mucho menos. Es todo lo contrario. Es una invitación a elevar el nivel del juego electoral. Hay dos roles. Como ciudadano, debemos exigir más claridad, buscar contraste y no quedarnos solo en la emoción. Y como candidatos, debemos entender algo fundamental. Debemos entender cómo decide el votante, pero también darle herramientas para que decida mejor. Porque al final la democracia no falla porque sea emocional. O sea, el hecho de que la democracia sea emocional no se puede ver como una falla. La democracia falla cuando el sistema político aprovecha o se aprovecha de esa emocionalidad en lugar de equilibrar el escenario con ideas. El votante racional es un ideal, eso está claro. Pero la responsabilidad real está en construir una política donde la emoción no reemplace a las propuestas.